100.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. 8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio; el economista Walter Respurier Vaquerizo, director de Análisis Semanal; y el doctor Luis Calero, jurista experto en temas petroleros. Lo hemos invitado para analizar el manejo del sector petrolero con todos sus antecedentes de corrupción. Hoy hay casos. Lo último, el caso de Nueva York, las investigaciones, los procesamientos que ha habido en contra de ecuatorianos vinculados en estas comisiones, como se ha señalado en las últimas horas. Pero el gobierno ha anunciado la venta de petróleo sin intermediarios. Fernando Villavicencio, que ha investigado más de una década, que finalmente se presentó el informe, el caso de Petrochina, que fue a la Fiscalía. Explíquenos de sus investigaciones la diferencia entre la venta con intermediarios o sin intermediarios, como fue el caso de Petrochina. Y ahora, ¿cuál es la perspectiva al vender directamente el crudo ecuatoriano? Buen día. Un saludo, Miguel, igual a los amigos del panel, a Walter y al doctor Calero. Qué gusto poder compartir un tema que vuelve a la escena por el filo judicial y no justamente por una acción de la justicia de Ecuador, sino de la justicia de Estados Unidos, que ya nos está acostumbrando, al menos desde allá, a facilitarnos buenas noticias. Esta decisión de la justicia americana, esta resolución anunciada en las últimas horas, coincide pocos días después de que la Comisión de Fiscalización, con un voto dirimente, el mío, logró aprobar un informe con las justas, un informe de más de 250 páginas, con 20.000 documentos certificados de respaldo, conocido como el caso Petrochina. Este caso, que es de larga data de investigación, del cual he sido parte junto a otros periodistas nacionales e internacionales, sin duda es el telón de fondo de lo que acaba de pasar en el marco de este proceso de licitación impulsado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso a través de la Gerencia de Comercio Internacional de Petrocor. Nos hemos estado olvidando de este término licitación. En los últimos 15 años esta palabra estuvo muy oculta, enterrada, fue mala palabra en el sector petrolero y casi en todo el manejo del sector público. En el mundo del petróleo, y lo podrán confirmar los panelistas que están invitados, nada decente puede hacerse fuera de un proceso de licitación internacional. Y el gobierno de Correa nos mal acostumbró, entre comillas, como igualmente un espacio oculto, opaco, para realizar trafacías comerciales, financieras. Nos acostumbró a la adjudicación de grandes negocios por la vía directa, por el dedo o por la llamada asociación entre estados, conocida bajo el decreto 799 como las alianzas estratégicas. Bajo esta figura de alianza estratégica, prácticamente todos los grandes negocios con los países amigos se adjudicaron a dedo, sin procesos de licitación. Para ser rápido, estamos hablando de cerca de 19.000 millones de dólares que fueron contratados, me refiero a deuda pública externa, contratados con bancos chinos como el CDB y el Banco Industrial y Comercial, y también preventas que en el fondo son líneas de crédito maquilladas con Petro-Tailandia. Este rato hablo de 2.500 millones de dólares, y también una línea de crédito maquillada con la compañía omaní Oman Trading. Estas líneas de crédito con intereses sobre el 7,25% fueron garantizadas y pagadas, no solo garantizadas, fueron pagadas con la provisión de petróleo crudo a precios muy especiales. Estas son las cláusulas clave que dieron origen a esta trama de corrupción sin nombre. Me refiero al hecho de haber adjudicado contratos bajo la figura o bajo la cláusula de libre destino,
aquí hay un hecho muy importante que yo debo destacar. Cuando se intentó aprobar estos contratos, fue la ministra de Finanzas de ese entonces, del propio gobierno de Rafael Correa, ya fallecida, María Elsa Viteri, quien muy sabiamente se opuso frontalmente a que se introduzca esta cláusula de libre destino en los contratos con China, advirtiendo con esta palabra: se está permitiendo que Petrochina se enriquezca, porque compraban el petróleo a un precio más bajo al del mercado y vendían a mes seguido a través de intermediarios como Gumbor, Castor, Taurus, Cor, a nuestros mercados, a nuestros propios mercados, en este caso a Petroperú, a ENAP de Chile, Panamá. En todo esto, estimado Miguel y amigos del panel, lo que acaba de hacer Petroecuador es muy importante por volver al marco universal de respeto de democracia en el mundo de los negocios, que es hacer licitación. Y esto prueba que cuando se hace licitación, el país gana, los negocios son mejores y son más sanos, y es una muestra de que sí se puede hacer bien las cosas. Por eso yo saludo esta decisión del gobierno del presidente Guillermo Lasso de haber impulsado este proceso de licitación para vender nuestro petróleo. Bienvenido al economista Walter Spurrier. Economista Spurrier, ¿qué significado tiene el ir por esta venta de petróleo sin intermediarios y con licitación, lo cual, por cierto, genera transparencia? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los compañeros de panel y a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, esto por fin estamos regresando a lo normal y estamos cerrando una puerta a una época muy oscura. El problema central que hemos tenido es que el gobierno de Rafael Correa fue una dictadura personal, porque incluso las dictaduras militares de los años 70 eran dictaduras institucionales, donde tampoco un dictador militar podía hacer cosas tan arbitrarias como lo que hizo Rafael Correa, en que tomó contratos en que no había cómo auditarlo, y los que los criticaban, como Fernando, tuvo que irse a esconder en la Amazonía porque los querían perseguir por haber denunciado lo que se estaba haciendo. Lo que nos viene del exterior, lo que nos viene de Estados Unidos y las investigaciones están demostrando las enormes coimas que se pagaron. Y si se pagaban coimas tan altas era porque las ganancias de las empresas eran extraordinarias. Lo que decía Fernando de que se permitía que Petrochina venda en nuestro vecindario, causó en alguna investigación en el Congreso peruano que decían por qué Perú tiene que comprarle el petróleo ecuatoriano a los chinos y no a Petroecuador. Porque cualquier diferencia se la podían partir, cualquier comisión que se ganaba la empresa se la podían repartir entre Petroecuador y Petroperú. Vamos a ir a lo normal. Lo ideal sería ya poner fin a esa contratación de créditos garantizados con nuestro petróleo, porque no se trataban de venta anticipada de crudo. Si hubiese sido una venta anticipada de crudo, como se dijo por razones legales, se hubiera pactado un precio y se hubieran dado el dinero por anticipado del petróleo. Aquí lo que se trató fue créditos que nos daban los bancos chinos garantizados con el petróleo, porque tenemos que entregar el petróleo para que los bancos chinos se cobren lo que correspondía de cada cuota que había que pagar del crédito y nos acreditaran lo que sobraba, ¿no? Y bajo esas circunstancias, con semejante garantía, la tasa de interés debe haber sido 1% o algo por el estilo, una tasa internacional, y nos cobraban como si hubiese un riesgo comercial importante. Entonces, esto es ponerle fin a esa trama. Y ojalá que se pueda hacer lo mismo en otro tipo de contratos petroleros que se firmaron también a dedo, contratos como con Bielorrusia para un campo petrolero que nos ha traído malas consecuencias, y de esta manera poder que el Estado perciba los verdaderos ingresos que le corresponden por sus exportaciones petroleras, por su actividad petrolera, y no estar canalizando parte de lo que debería ser ingresos estatales a empresas extranjeras y a individuos corrompidos.
Economista Spurrier, estas licitaciones va a permitir la venta directa a quienes van a adquirir y no estos intermediarios que se enriquecieron como denunciara en su oportunidad Fernando Villavicencio. Va a permitir la venta directa y el entorno internacional es favorable para eso. El entorno internacional es favorable. En primer lugar, hubo en años pasados que el hecho de que Estados Unidos dejara de comprar petróleo a Venezuela cotizó mejor al crudo ecuatoriano, porque el crudo venezolano es relativamente pesado y las refinerías que compraban en gran cantidad el crudo venezolano se adecuaron para un crudo más pesado que el venezolano. En el momento en que no compran el venezolano, pues el Ecuador tenía características similares y pasó a ser cotizado, cuando antes se decía que nuestro crudo era muy pesado y no tenía interés en el mercado internacional. Ahora con el boicot a Rusia, y de hecho se estima que Rusia ha perdido ventas por 1 millón de barriles diarios, hoy que ha tenido que bajar su producción. Y las empresas que compraban petróleo a Rusia ahora tienen que buscar fuentes alternas de energía. Entonces, por ejemplo, la compañía Marathon Oil ha querido comprar crudo ecuatoriano y es posible incluso tener contratos de venta de largo plazo, pero con precios de mercado, ¿no? Con precios para que el Ecuador se pueda beneficiar de un alza en el precio internacional. Entonces, las circunstancias están dadas para que el Ecuador pueda contratar su crudo con firmas petroleras de primer orden, aparte de las firmas petroleras del Perú, de Chile, que para quien el crudo ecuatoriano es el más cercano, y de esa manera el Ecuador no tenga que estar vendiendo el crudo con un castigo en relación con el crudo marcador tan elevado como ha venido haciendo últimamente. Bienvenido al doctor Luis Calero. Doctor Calero, ¿cómo ve usted esta decisión de ir a la venta petrolera sin intermediarios, sino con licitación? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a los oyentes y obviamente a los compañeros de panel. Me parece que lo único que se está haciendo es cumpliendo con lo que dispone la normativa vigente. Transparencia y concursos. No es más que eso. Yo quisiera desechar que se trata de un spot de marketing político y situarlo en un verdadero contexto de la realidad mundial, comenzando por ahí. Mire usted, Miguel, en este momento el mundo consume hay una demanda de alrededor de 100 millones de barriles diarios de petróleo. El año pasado estuvimos en 96 millones de barriles de petróleo. De esos, alrededor de 70 millones se transan en el mercado, sea por venta de derivados del petróleo o de crudo. Alrededor de 70 millones de barriles diarios. Y para ello existe en el mundo una estructura empresarial. Y gran parte de esa estructura empresarial son los traders, son las comercializadoras de petróleo. Entonces, pretender prescindir de la participación de esas empresas me parece simple y llanamente un despropósito. Me parece un despropósito. Sería como pretender reformar la condición del sistema capitalista mundial a través de la venta de unos 200,000 o 250,000 barriles diarios que podría exportar el Ecuador. Yo creo que en eso hay que ser muy, muy sensatos, muy realistas. Aquí simple y llanamente lo que se ha dado es una licitación, lo cual está muy bien, que ojalá, porque mire usted, ¿a quiénes se invitó? Se invitó a todas las empresas, entiendo, registradas en Petroecuador y que implica empresas refinadoras, empresas comercializadoras. Mire usted, ahí estuvo participando y con un premio más o menos significativo que no ganó otra figura. Entonces, no estemos hablando de que se va a prescindir de los intermediarios. Eso no es posible y no creo que eso esté en los objetivos y en la óptica del gobierno. Está bien que se hagan licitaciones, pero sí existe un elemento fundamental en esta licitación, algo que hemos venido planteando casi en solitario desde hace algún tiempo, que se incluyera una cláusula de revisión periódica en función de ventas de spot para los contratos de largo plazo. Me extraña
a propósito que sea un contrato de mediano plazo. ¿Por qué no se convocó para 2 años, aprovechando la coyuntura a la que se refería el economista Spurrier, aprovechando esta coyuntura de mercado con una tendencia a precios altos, a posibles premios altos? ¿Por qué no se licitó para 2 años, por lo menos? Si de por medio inclusive existía esta cláusula de ajuste trimestral o cuatrimestral, que me parece que es lo fundamental en esta licitación. La posibilidad real de que vaya adecuándose al mercado los precios que nos paguen nuestros compradores. Y eso es lo que sugeríamos en el gobierno del señor Moreno para que se hiciera como parte del proceso de renegociación de los contratos con PetroChina y con PetroTailandia, que se incluyera esta cláusula para que periódicamente, cada 3 meses, yo decía en este tiempo, cada 6 meses, se realizaran ventas de spot y los precios que tenían que pagarnos PetroChina y PetroTailandia se ajustara a estas condiciones de mercado. Doctor Calero. Entonces, esto me parece a mí que es trascendente en esta licitación. Doctor Calero, cuando usted dice no es posible prescindir de los intermediarios, ¿cómo pudieran penetrar si hay una licitación? No, con un mejor precio. Así de simple, Miguel. Claro. Mire, al Ecuador, ¿qué es lo que debe interesarle? Discúlpeme. Al Ecuador lo que debe interesarle es el mejor precio. Obviamente, si invito a empresas reales, a empresas registradas, ¿no es cierto? No a empresas fantasmas, no a empresas de fachada, a empresas reales. Para eso debe haber un proceso previo de calificación para su registro. Y entonces invito a estas empresas y la que mejor precio ofrezca, la que mejor conciencia ofrezca, independientemente de su condición de ser refinador, de ser comercializador, simplemente le adjudico a esa, más la cláusula de reajuste permanente. Asambleísta Villavicencio, este tema de los intermediarios que es importante. Si bien no hay figuras diferentes, el uno que acceda con estas propuestas de compra dentro de una licitación, y lo otro, lo que se viviera con PetroChina y con otras ventas que fueron severamente cuestionadas y judicializadas en Estados Unidos. El caso de PetroChina, Unipec, PetroTailandia y Oman Trading es un caso realmente fuera del registro de la sensatez y del registro de la lógica y del buen trato mundial. Es un hecho casi único en estos países llamados, mal llamados, el socialismo del siglo XXI. Y a través de estos mecanismos, China logró controlar gran parte de los hidrocarburos de África, de Asia y de América Latina. Lo que está señalando el doctor Calero es cierto y se cumple a veces cuando, como acaba de ser Petroecuador, abre el abanico de concurso a todos los compradores, tanto refinadores, me refiero a consumidores finales, como a intermediarios. Entonces, el punto clave es la licitación. Lo que acaba de hacer Petroecuador, ese es el elemento central. Cuando convocamos a una licitación abierta y permitimos que participen todas las empresas, sean refinadoras o intermediarios, el Estado ecuatoriano va a adjudicar el contrato a la mejor oferta. En este plano casi siempre o mejores opciones tienen los refinadores, porque ellos no necesitan revender, no viven de la intermediación. Por eso es importante también recordar que algunas licitaciones que se hacían en la época del Correato lo hacían excluyendo a refinadores, como por ejemplo Shell, que es una de las principales compradoras de nuestro crudo en los Estados Unidos. Si la refinadora Shell no participaba en el concurso, pues iba a ganar un intermediario. ¿Sí? Ahora eso es importante. Y el otro elemento que señala el doctor Calero también, algo que se aplica con Petroperú en los contratos a largo plazo que se empezaron a firmar desde el año 2018. Con Petroperú, que es una empresa pública, igual que PetroChina, se firmaron contratos a largo plazo, pero el precio de entrega de nuestro crudo mensual está marcado y decidido por el precio del mercado, por el precio de una venta spot, que es lo que acaban de hacer en este concurso. Eso debían haber hecho con PetroChina, pero eso no les interesaba ni a los chinos ni a los correístas. Es decir, el Estado ecuatoriano podía entregar el petróleo a PetroChina, pero el precio era el precio de la venta spot, el precio del mercado, que podía definirse cada 2 meses, cada 3 meses, incluso, como señaló el doctor Calero, hasta 6 meses, pero no dejar que la fijación del precio quede en estas fórmulas mágicas manejadas por Nielsen Arias, los chinos y los intermediarios. Además, el otro elemento externo
no habitual en el mundo del comercio del crudo es el hecho de que el gobierno de Correa contrató líneas de crédito. Y esto algo que no se dice todavía en este panel, que es el elemento central de nuestra investigación, tanto periodística como de la Comisión de Fiscalización. Y esto es muy grave, y Walter Spurrier y Luis Calero tienen mucho tiempo para poder investigar y dar cuenta de qué es lo que está pasando en el mercado, en el mundo de las intermediaciones financieras. Lo que hizo China con nuestros contratos de líneas de crédito y los contratos petroleros fue entregar esos contratos, ese negocio multimillonario a 4 bancos europeos, Natixis, Sociedad General de Crédito, Paribas y el banco ING. Y fueron estos bancos los que consiguieron el dinero revendiendo el petróleo nuestro a través de Gumbor. Y ese dinero que ellos consiguieron en el mercado de futuros fue el que nos prestaron a través de los bancos chinos. Es decir, los chinos nos prestaron nuestra propia plata con intereses de chulco. Por Dios, esto es terrible. Esto es lo que ha pasado con el endeudamiento con China pagado con petróleo. Ese es el centro gravísimo de nuestra investigación y quiero anunciar que hemos entregado toda esta información a la justicia de Estados Unidos. Es decir, este rato la Corte de Nueva York, que está investigando la trama de corrupción, el pago de 70 millones, no 22, 70 millones de dólares en sobornos, pagados ¿por quién? Por Raymond Kohut, ejecutivo de Gumbor. ¿A quién? A las autoridades de comercio internacional del gobierno de Correa. ¿Quién? Nielsen Arias Sandoval. ¿Puesto por quién? Jorge Glass Espinel. Las cosas son así de claras y de sencillas. Y lo propio pasa con el caso del señor Aguilar, Javier Aguilar, representante de qué empresa? Vitol. Vitol fue la operadora de Oman Trading. Y Vitol pagó $2 millones en comisiones. ¿A quién? A Nielsen Arias Sandoval. ¿Hombre de quién? De Jorge Glass. ¿Y qué es lo que acaba de confesar Antonio Peré ante la Corte de Nueva York? La misma Corte, que él pagó sobornos. ¿A quién? A Nielsen Arias Sandoval. ¿Para quién? ¿Para qué? Para conseguir contratos con mejores términos económicos. ¿Para quién? Para PetroChina, Unipec, PetroTailandia y Oman Trading. Esta es la trama. ¿Y por qué? Cuando cita, efectivamente, ayer hubo información de la Corte de Nueva York que daba cuenta de esto de los señores Pérez. ¿Y por qué esto no se ha podido judicializar, esclarecer en el Ecuador, habiendo investigaciones de hace años, asambleísta Villavicencio? Creo que la respuesta tiene la fiscal Diana Salazar. Yo le entregué a ella, le entregué a Carlos Vaca Mancheno 5,000 documentos, gran parte de esta información que estoy revelando ahora, correos electrónicos, las transferencias de Enrique Cadena Marín, las transferencias de Taurus Petroleum a Enrique Cadena Marín, $1.400.000 mensuales, ¿sí? Las transferencias y el manejo de Antonio Peré, de Enrique Peré en estos negocios. Toda esa información tiene la Fiscalía desde el año 2017. Lo entregué yo cuando regresé del exilio en Perú. 5,000 documentos y está abierta una indagación previa. Hoy, compatriotas, la Fiscalía ecuatoriana no tiene ninguna excusa para dar el siguiente paso, que es formular cargos por peculado, asociación ilícita, etcétera, 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 cohecho, porque es el mismo caso sobornos, es el mismo caso Las Torres, ¿sí? Aquí hay el pago de sobornos para obtener contratos. Está en manos de la Fiscalía. Nosotros, desde el periodismo de investigación y desde la Asamblea, al menos este poquito que se puede hacer en este torbellino de inacción parlamentaria, hemos cumplido y estamos cumpliendo con el país. Asambleísta Villavicencio, ha citado los casos sobornos, Las Torres, pero tenemos que seguir viendo desde el Ecuador lo que estamos expectando, tanto en la Corte de Nueva York, el caso de los señores Pérez, o el caso de lo que se ha descubierto, esta sinvergüencería de un contralor que debió auditar y defender los recursos del Estado ecuatoriano, esta trama de llevar a Panamá, Miami, ya descubierto paso por paso por la justicia americana. Miguel,
El contralor Pollitt, que ahora está atrás las rejas en los Estados Unidos y que va a tener que cantar no solo sobre el caso Odebrecht, sino sobre PetroChina, él emitió un informe señalando exactamente lo que ahora está diciendo la Corte de Nueva York y lo que dijimos nosotros, que el petróleo entregado a los chinos era objeto de intermediación y que participaban en esta cadena Taurus y otros. ¿Y sabe lo que hizo Carlos Pollitt? El año 2016 desvaneció una glosa de $40 millones en contra de las principales autoridades de Petroecuador y obviamente para beneficiar a los chinos. Ahora tendrá que contar y cantar en la Corte de Florida quiénes le presionaron. De lo que yo tengo la información, quién le presiona y le exige a Pollitt para que desvanezca la glosa es Jorge Glass Espinel por pedido de los chinos, porque si esa glosa se mantenía firme y confirmada, no podían seguir los contratos de líneas de crédito ni preventas petroleras con PetroChina. Así de claro. Es decir, este Estado ecuatoriano, con todo respeto, está tomado por grupos mafiosos. Por esa razón es que la justicia no actúa. La justicia, acabo yo de revelar, 2.033 jueces fueron puestos por el correísmo y apenas 74 fueron designados por el actual Consejo de la Judicatura. Es decir, la justicia ecuatoriana está tomada por el correísmo. Claro, eso refleja los pronunciamientos de Glass y otros temas evidentemente claros. Una pregunta que quiero trasladarle a Fernando Villavicencio del doctor Miguel Revelo, abogado de Jorge Pareja Llanuselli, Carlos Pareja Llanuselli, el ex ministro y ex presidente de Petroecuador, quien cumple sentencias acumuladas por más de 30 años, le pregunta: ¿convocará usted nuevamente a Carlos Pareja Llanuselli para tener elementos respecto a la comercialización sin intermediario de petróleo y que no se repita la historia? ¿Usted convocaría eso? No solo convocaría, a cabo de parte del informe entregado a la Fiscalía General del Estado, incluye una carta que es muy importante, que fue remitida por Carlos Pareja Llanuselli el año 2008 a Rafael Correa. En esta carta, Carlos Pareja le advierte que en el primer contrato entregado a PetroChina hay un perjuicio de más de $3 al Estado ecuatoriano, es decir, $3 de beneficio para la compañía PetroChina, y de que este petróleo entregado a PetroChina era revendido en nuestro propio mercado. Es decir, además Carlos Pareja ha hecho una serie de acusaciones y consta en el documento firmado entre Carlos Pareja, entre la cooperación eficaz firmada entre Carlos Pareja y Carlos Vaca Mancheno, que dicen que ha desaparecido de la Fiscalía General del Estado. Lo que yo sí le voy a pedir a la Fiscalía es que certifique si esta cooperación suscrita por Carlos Pareja, en la que él anuncia que tiene mucha información y señala mucha información, yo no la puedo revelar, en el caso de PetroChina, Unipec y PetroTailandia, si esta cooperación eficaz existe y de existir, ¿por qué no ha sido ejecutada? Obviamente entiendo los temores, pero sí, yo creo que en este caso, reitero al abogado del ingeniero Pareja, ese informe, esos documentos constan en el informe entregado a la Fiscal General del Estado y a la Justicia de los Estados Unidos. Economista Walter Spurrier, si bien es saludable, volviendo al tema de las licitaciones y la venta directa de petróleo, hoy en condiciones buenas por el precio en el mercado internacional, sin embargo, ¿cómo dar dentro de estos procesos de esa transparencia y en donde se cotiza, se saca licitación y inevitablemente, como decía el doctor Calero, esas propuestas permite la intervención, perdón la redundancia, de los intermediarios? Bueno, el motivo por que se permite los intermediarios, y como decía el doctor Calero, pueden hacer una mejor propuesta. El motivo por el que pueden hacer una mejor propuesta es porque una refinería necesita, hay un crudo que para esa refinería es el óptimo, que reúne las condiciones precisas para tener una mejor productividad. Y a lo mejor los distintos crudos que se están ofreciendo, que están a la disponibilidad de esa refinería, ninguno cumple exactamente con sus requerimientos. Los pueden procesar, pero no tienen resultados óptimos. El intermediario sí compra distintos crudos y puede entregar embarques
de tal manera de que la combinación de un crudo ecuatoriano con un crudo nigeriano, con un crudo, qué sé yo, de cualquier otro país, dé exactamente lo que quiere la refinería. Entonces, por eso es de que el intermediario, ante esa posibilidad, esa flexibilidad que tiene, puede dar una mejor propuesta. Por eso no hay que cerrarse a los intermediarios. Y yo lo que pienso es que no vivimos ahora una circunstancia como en algún momento vivimos en el pasado, que debido a que el Ecuador tiene relativamente poco petróleo, de que, o sea, no es un gran jugador en el mercado internacional, debido a de que exportaba embarcaba el crudo por una terminal provisional, porque el gobierno militar, que hizo una buena refinería, la de Esmeralda es una buena refinería cuando se inició, nunca terminaron el terminal, entonces no eran buques de suficiente calado. Ahora sí utilizamos el terminal del OCP, que tiene más profundo, que puede atender buques más grandes. Entonces, en una época no había mucho interés por el crudo ecuatoriano, había mucho crudo en el mundo y había crudo que estaba más cerca, los embarques eran en naves mayores, pero ahora, como digo, en estos instantes ha cambiado. Y yo coincido con el doctor Calero que sería importante que esta coyuntura que pudiese cambiar. Los analistas dicen que esta guerra en Ucrania va para largo, pero pueden equivocarse, pueden ir para terminarse pronto. Además, hay maneras como Rusia puede ver por dónde a quién vende el crudo. Por ejemplo, se lo vende a la China, se lo vende a la India, y más bien la India y China ya lo comprarán del Medio Oriente y entonces venderán a Europa. Entonces puede ser que cambien las circunstancias y ahora sí sería interesante firmar contratos de largo plazo, así mismo con precios que se ajusten de acuerdo a los valores del mercado, porque a los compradores tampoco les interesa de pronto, si cambia el mercado, estar pagando más de la cuenta, y de esa manera tranquilizarnos, saber que son empresas serias, no ha habido corrupción de por medio, que están pagando un precio adecuado a la calidad del crudo ecuatoriano y a los costos de transporte, y que esto ya deje de ser un tema conflictivo como ha sido hasta ahora, porque hasta ahora lo que hemos tenido, sobre todo desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, ha sido toda una trama y una oscuridad y una opacidad en estos contratos petroleros. Entonces, si se hace lo actual y se buscan contratos con compromisos de más largo plazo, para que no sea que el día de mañana, por dar nombres y apellidos, que Marathon diga, no, ya puedo volver a comprar petróleo ruso, ya no me interesa el ecuatoriano, o no, ya Venezuela ha cambiado con Maduro y ahora están produciendo más petróleo, ya no me interesa el ecuatoriano. Para evitar ese tipo de problemas, con este mecanismo de transparencia, firmar contratos de más largo plazo, con precios ajustables, con empresas sólidas, sean refinadoras, o sean intermediarios, y olvidarnos de lo conflictivo de los contratos petroleros que hemos vivido en los últimos 12 años. Economista Spurrier, ¿eso significaría la venta a largo plazo? Asegurar, por un lado, las ventas, hoy con un precio alto del crudo en el mercado internacional y a buen precio. Así es, entonces sería la combinación, el grueso del crudo de largo plazo, con pequeñas cantidades de crudo para vender ocasionalmente en el mercado de spot y para ver cómo está evolucionando el precio. No estar todo en el largo plazo, pero no estar exclusivamente en el mercado de spot, sino una combinación de los dos, para que ese mecanismo permita que el Ecuador esté siempre vendiendo al precio de mercado y sin un descuento excesivo. Ahora, este mecanismo de la venta petrolera en estas condiciones, en este momento, por la influencia de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, también economista Spurrier Baquerizo determinaría que pudiera subir la producción petrolera, que ha sido uno de los objetivos que incluso se trazó el propio presidente de la República. Bueno, yo creo que va a subir. El tema es si va a poder subir a la meta que se han puesto. Yo pienso que está bien ponerse una vara alta. No creo que este gobierno llegue al 1.000.000 de barriles, pero es posible que ponga en marcha mecanismos que nos permitan llegar al 1.000.000 de barriles más adelante en la década.
Pero va a aumentar directamente, primero porque se ha iniciado la explotación, la inversión en exploración y desarrollo del campo Ispingo, que venía pospuesta. En segundo lugar, han estado saliendo los permisos ambientales para las compañías que hicieron, que se adjudicaron intracampos, y que estuvo eso más de 2 años paralizado. Y son campos pequeños, intracampos pequeños, pero son producción que se va incrementando. Hay que llegar a algún acuerdo referente a Sacha, que el gobierno de Rafael Correa se lo dio a dedo a PDVSA, y PDVSA más bien utilizó eso para para venderle a la subsidiaria en el Ecuador, venderle o arrendarle equipos obsoletos a precios de más alto estándar, y realmente manejaron pésimo Sacha, y que ahora por fin se va a buscar a alguien que invierta en ese campo. Y luego están saliendo 100 campos cerrados. Hay que ver cuántos de esos campos cerrados, esos pozos cerrados van a ser productivos, pero allá sale una inversión privada y cada uno es posible que aumente en algo la producción. O sea que se está avanzando en todos los frentes, y algunos frentes son más fáciles y más rápidos. Entonces yo sí pienso que va a haber un cierto aumento de la producción, y el gobierno está esperanzado en poder aumentar en un plazo relativamente corto en 100.000 barriles diarios. Ojalá se cumpla esa expectativa, pero con los precios actuales eso va a significar que el Ecuador deje atrás su problema fiscal, lo que no quiere decir que tiene que atender cosas como el exagerado subsidio que tienen ciertos combustibles, el exagerado gasto burocrático, pero en todo caso dejaría de ser el peso que tenemos hoy, de que tenemos que vivir para pagar deudas y tomar préstamos en condiciones exorbitantemente caras en el mercado internacional. Entonces, yo sí pienso que se va al aumento de la producción petrolera. El gobierno está tomando ciertos pasos, y hay cosas de un paso un poquito más largo, como por ejemplo el asunto de los mecheros en el oriente, en la medida en que eso pueda significar que más gas entre a la planta en Shushufindi y tengamos más producción de gas nacional, y importaríamos menos, y eso el gobierno se está poniendo la meta no de aumentar la producción de petróleo, sino de hidrocarburos. O sea, va a comenzar a contabilizar la producción de gas dentro de ese 1 millón de barriles a lo que quiere llegar. Luego habrá el gas que puedan utilizarse en algunos campos, y por lo tanto no utilizar petróleo como energía, sino el gas, y eso incrementaría el bombeo, o sea, el envío por los oleoductos de petróleo. Entonces, hay una serie de medidas que yo pienso que en efecto la producción va a ir al alza, quizás no tan rápido como quieren las autoridades, pero indiscutiblemente sí vamos a estar muy por encima de los 500.000 barriles diarios, digamos, de aquí a un año. Doctor Luis Calero, ¿usted ve con buenos ojos estas perspectivas respecto de la venta del petróleo, hoy que el mercado cotiza tan alto por los hechos internacionales que vivimos? Claro, mire, yo trato de verle con realismo el tema, porque el asunto pasa por asuntos de carácter práctico, elementos reales como los temas geológicos, los temas técnicos, los temas económicos. Esto no es cuestión de buena voluntad ni de una decisión política de decir subimos el 1.000.000 y el 1.000.000 de barriles aparecen. Hay una regla básica, fundamental, que determina que a mayores reservas, mayor producción. Entonces, lo que debemos hacer en primer lugar es incrementar reservas para pretender una mayor producción. Caso contrario, podríamos incurrir en unos errores gravísimos que en algunos momentos se han incurrido, y que quisiera entender que en este momento no se está incurriendo, de forzar la producción de determinados pozos con bombas de mayor capacidad, de mayor potencia, subiendo a niveles inadecuados la frecuencia para la extracción de crudo, porque de pronto se nos viene el agua y se acabó el pozo, se acabó el yacimiento. Entonces, yo creo que el asunto debe responder a cuestiones, en primer lugar, eminentemente técnicas. Y antes que eso, también
una política básica elemental que yo no sé si algún gobierno en algún momento se fijó, por ejemplo, cuál debe ser la relación reservas-producción en el país. Si este rato, por decir una cifra, tenemos 1.600, 1.800 millones de barriles, y para redondear cifras, si vamos a estar con 180 millones de barriles de producción anual, y si tenemos 1.800, para agrandar un poquito la cifra y hacer exacto el cálculo, tendríamos petróleo equivalente para 10 años. Entonces, si queremos mantener esa relación reservas-producción y queremos aumentar la producción, debemos, lo primero, incrementar las reservas. Así de simple es el asunto. Entonces, ¿cuáles son los proyectos, cuáles son las actividades que se han propuesto para incrementar reservas? Para pasar, por ejemplo, de un escenario 3P a un 2P, de un 2P a 1, así las reservas probadas. ¿Qué se ha hecho para pasar de recursos contingentes, de recursos prospectivos, etcétera, que son un poco elementos con los que se está en este devaneo del 1.000.000 de barriles diarios? ¿Qué se ha hecho para convertir todos estos elementos en reservas probadas que permitan una explotación inmediata del petróleo? Pero vuelvo a insistir, ello debería ser en el marco de una política petrolera básica, elemental, y esta a su vez inscrita en una política energética, porque no hay que olvidarse, Miguel, que los hidrocarburos constituyen en el 80% al menos de la fuente de energía que consume el país, el 80% hidrocarburos. Entonces, la perspectiva del gobierno en el manejo del sector petrolero tiene que estar inscrita en esa realidad. No es exclusivamente el tema de las urgencias fiscales lo que debe determinar los lineamientos, la política petrolera. Creo que debe inscribirse en un tema mucho más amplio, en una concepción mucho más amplia de cómo es el aspecto de la energía. La energía obviamente vinculada a la economía del país, no necesariamente a las urgencias de la caja fiscal. Entonces yo creo que esos son elementos fundamentales antes que estar pensando en el tema del 1.000.000 de barriles en este gobierno. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate sobre las perspectivas de la venta de petróleo a través de estas licitaciones. Muchas gracias al economista Walter Spurrier Vaquerizo, al doctor Luis Calero y al asambleísta Fernando Villavicencio. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Buscando la verdad, en la edición de la revista de opinión Democracia este viernes les anunciamos, ya viene el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en escena este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, un tema que sigue siendo de la semana y la preocupación del país. Los cuestionamientos a la administración de justicia, los últimos fallos judiciales realmente preocupantes que deshonra a la justicia ecuatoriana y cómo lograr garantías plenas, independencia y seguridad jurídica en el Ecuador. Invitados los juristas doctor Hernán Pérez Luz, el constitucionalista doctor Rafael Ollarte y la académica y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ana Abril. Ya viene Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su seguimiento y amable sintonía. Un feliz fin de semana. Volveremos el próximo lunes. Muy buen día. Feliz viernes. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito Está.